Bien, vamos a seguir hablando del BID, quizá ya alguna consecuencia por ahí no programada, pero que dentro del marco de la Asamblea tuvo lugar y tiene que ver con este famoso acuerdo Mendoza-San Juan en cuanto a la vitivinicultura. Exactamente. ¿Cuáles son los porcentajes que se van a destinar para Mosto, pero que además van a tener otros destinos? ¿Cómo se llegan estas dos provincias entonces a entenderse en una de las industrias principales que tienen tanto San Juan como Mendoza? Pero esto no lo vamos a analizar nosotros. No, claro, lo va a hacer un especialista, Cristian Ortega. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo anda, amigo? Hola chicos, buen día. Y sí, justamente como decías, Ezequiel, dentro del BID no fue una actividad específica de la reunión anual del Banco Interamericano, pero sí sirvió de vidriera para que el gobernador Cornejo y el gobernador Sergio Uñac de San Juan, junto al ministro de la Producción de la Nación, Francisco Cabrera, se juntaran y firmaran este acuerdo vitivinícola, este acuerdo vínico entre ambas provincias. ¿Por qué ambas provincias? ¿Por qué Mendoza y San Juan? Porque son las principales productoras de vino del país y si se corta sola, por decirlo de alguna manera, una u otra, puede desequilibrar el mercado. Bien. Es decir, a ver, ¿por qué tardó tanto tiempo esta negociación? Empezaron el año pasado más o menos para la época de vendimia, Mendoza y San Juan a negociar el nuevo acuerdo vitivinícola firmado originalmente en el año 1994. Es decir, que más de 20 años después se afinaron algunos números, se modificaron algunos porcentajes y finalmente el viernes pasado en la Asamblea Anual del BID, ambas provincias con Cabrera como testigo privilegiado firmaron este acuerdo. ¿Y en qué consiste principalmente? ¿Qué les parece si escuchamos primero al ministro Kessner, que fue una pieza importante dentro del acuerdo, y después explicamos un poco más de qué se trata para poder entenderlo? Bueno, escuchamos a Kessner. Sí, por favor, escucha. Se han firmado dos cosas hoy, en la mañana con el gobierno de San Juan y la presencia del ministro Cabrera. Uno es el porcentaje anual que establece el acuerdo del año 1994, que establece que se va a destinar un 25% a diversificación. Pero a la vez se firmó un documento cumpliendo la palabra de los dos gobernadores, que si ustedes recuerdan, hace exactamente un año, cuando se firmó el porcentaje el año pasado, se comprometieron a modernizar un acuerdo que tiene 22 años. Y la economía y por supuesto el sector vitivinícola ha tenido un desarrollo muy importante y ha cambiado mucho en estos 22 años. El artículo más importante es la creación en conjunto con el gobierno de San Juan de un fondo de promoción que lo acaba de anunciar el gobernador también, y de promoción y de reconversión y de generación de cadenas de valor donde los dos gobiernos junto con el gobierno nacional a través de la ley de bebida nacional vamos a solicitar la incorporación de fondos para mejorar la presencia de los vinos argentinos en el mundo y mejorar la producción de vinos internos para variedades que son más demandadas por el consumo. Y en tercer lugar, lo más importante de todo esto es que volvemos a hablar y a sacar uno de los temas más complejos, que era el tema de la importación, porque para poder diversificar, o sea, usar la exportación como diversificación, hay que sacarle la importación. De esa manera se resuelve el problema de la importación y dejamos de especulaciones de una vez por todas, como hemos tenido el año pasado, hasta en las elecciones, ¿no? Fue duro llegar a este acuerdo, San Juan defendió defendió una posición, nosotros defendimos la nuestra, en pos del acuerdo y de discutir y de la realidad, porque hoy el objetivo del acuerdo de San Juan es regular la cantidad de vino en stock. Y si regular la cantidad de vino en stock se puede hacer o mosto o se puede sacar el vino fuera del país, es exactamente el mismo principio. Entonces ha habido un reconocimiento de esta situación que hoy tenemos en una economía como la de Mendoza, que se hizo hizo una gran trayectoria hacia la exportación de vinos en estos 20 años. Siempre San Juan hace más mosto del que se acuerda porque tiene más uvas para mosto y nosotros tenemos una parte importante que se exporta. Y esto además, el objetivo es, mientras más exportás, menos mosto vas a tener que hacer. Y es una buena señal para que los productores y los bodegueros mendocinos sigan mirando el proceso de mejora, de reconversión, de eficiencia, de competitividad, para sacar la mayor cantidad de su producción al mundo, porque, como decía el gobernador, el consumo del vino está cayendo, pero no cae en Argentina en los últimos 30 años, ha caído en el mundo. Los productores de vino tienen la caída de su consumo interno, aunque en otros lugares se está empezando a consumir vino. Hay que aprovechar ese trade-off o ese cambio de cliente para exportar. Yo vengo de ProWine, donde tuvo el mundo de la vitivinicultura, y les puedo asegurar que hay grandes oportunidades en el mundo y en eso Argentina está empezando a caminar, después de muchos años de estar anestesiada, empezando a caminar ese camino de ser cada vez más eficiente en la producción, y más eficiente significa mayor nivel de exportación.
Kirchner diciendo que el acuerdo fue duro en la negociación llegar a esta firma, porque, a ver, principalmente Mendoza y San Juan obviamente pelean por lo que requieren sus industrias respectivas, ¿no? Bueno, y San Juan, como decía el ministro, por ahí en los últimos 2 años se había hecho la distraída respecto a la cantidad de uva que se dedicaba a mosto y la que se dedicaba a vino. Pero a ver, para pasar en claro, ¿qué es lo que se está buscando con este acuerdo que destina el 25% de la producción de uva a no hacer vino? Es decir, dedicado a otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, el mosto, jugo de uva, las pasas, etcétera, etcétera. Bien. La idea es que el precio del vino no caiga por sobre stock, justamente, que es un problema que tuvo Mendoza y San Juan hace un par de años cuando después de una muy buena cosecha había mucho vino y el precio obviamente se desplomó, ¿no? A mayor oferta el precio baja. Bueno, esto es lo que se quiere evitar. Vamos a repasar en una placa aproximadamente más o menos los puntos principales de este acuerdo y qué significa. Primero, busca preservar el sector primario. Esto tiene que ver con los productores, justamente para que cuando hay mucho vino, el que más sufre es el productor primario, es decir, el productor o la bodega pequeña. El que más barato vende. Exactamente, porque tiene demasiado para vender y los jugadores que compran suelen ser los mismos. Entonces el precio baja a niveles incluso de que han llegado a tirar vino, ¿no? Los productores han llegado a tirar vino. Bueno, el acuerdo del año 94 es el que se modernizó con la firma del viernes. 25% de la producción de uva irá para diversificación, es decir, no solo para mosto. Esto incluye pasas, por ejemplo, de uva, uva en fresco, el mosto citado, jugo de uva, vino de baja graduación y alcohol vínico. Para todas estas cuestiones se puede usar ese 25% de producción que no irá a vino convencional. Ese porcentaje también incluye las exportaciones. Paréntesis acá, el acuerdo incluye para las bodegas que quieran destinar ese 25% a diversificación, que incluyan también el vino de exportación, siempre y cuando no importen vino. Esta es una cláusula muy importante porque recordemos que el año 2016 y el año 2017 hubo una polémica bastante fuerte entre bodegas medianas y productores contra bodegas grandes y el gobierno nacional porque se autorizaba la importación de vino. 90 millones de litros se importaron el año pasado de vino, llegando al colmo que mostramos en el noticiero de la botella, el clásico argentino procedencia Chile, ¿no? El vino Toro Viejo. Bueno, y finalmente también lo mencionó Kirchner, esa particularidad en la nota. Y se busca que el stock de vino no supere los 5 meses. Hace un par de años atrás, cuando mencionábamos este inconveniente, el stock de vino llegaba casi al año y medio. Es decir, había un año y medio de ventaja respecto a la cantidad de vino en stock y que se podía embotellar, procesar para después vender tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Se podía dejar de producir durante un año y medio. Exactamente, con el daño tremendo que eso se hubiera significado para los productores. En ese momento el Estado salió a comprar vino. Ustedes lo recuerdan, era el final del gobierno de Francisco Pérez. El Estado salió a comprar vino en acuerdo con San Juan y también con el gobierno nacional para que el precio no se hundiera justamente. Bueno, algo contrario o totalmente opuesto ocurrió en una de las últimas cosechas, Cristiano, ¿no? Que hubo por ahí una falta de... Bueno, la cosecha del año 2016 y del 2017 fue muy mala, pésima, por factores climáticos sobre todo. Entonces la uva no era suficiente para abastecer a las grandes bodegas sobre todo. Es por eso que las bodegas empezaron a importar el vino. Claro. Ahí, a ver, los pequeños productores que decían, en vez de importar vino, que suba el precio de nuestro vino. Al haber menos cantidad de vino y ser más cotizado, el precio debería subir, pero las bodegas, con autorización del gobierno nacional, esto también hay que decirlo, empezó a importar vino desde Chile, vino a granel para fraccionarlo en Argentina y después venderlo o en el mercado interno o exportarlo. Bueno, ahí tenemos las dos situaciones. Primero, un excedente de vino hace un par de años atrás, después las malas cosechas donde hicieron que hubiera menos vino. Lo que se busca con este acuerdo justamente es tratar de estabilizar estos picos y estas caídas en la producción de vino y que terminan afectando a un montón de productores y de bodegas medianas y también, en definitiva, a las grandes, ¿no? Bueno, y finalmente quiero hacer referencia a una crítica que surgió desde el sector de los bodegueros medianos, por decirlo de alguna manera.
no son ni los grandes exportadores ni tampoco los pequeños bodegueros que elaboran para terceros, sino que son bodegas, por ejemplo, tipo familiares, tipo bodega boutique, que utilizan su producción para el mercado interno, que exportan muy poco. Esto se difundió en las redes sociales el mismo viernes, después de que se firmó el acuerdo. Lucas Niven, hijo del conocido diputado Marcos Niven, diputado de Cambiemos, que tiene una bodega en el este provincial y que salió a criticar duramente el acuerdo. ¿Cuál es el planteo de Niven? Que su bodega, por ejemplo, el 100% de la producción de uva la destina a hacer vino y que vende el 100% de ese vino que produce. Entonces él se preguntaba, ¿por qué yo un cuarto de producción, es decir, el 25% de mi producción de uva, no la puedo transformar en vino, sino que tengo que utilizarla para otra cosa? Otra cosa que le deja muy poco margen de ganancia. La tiene que vender aparte, porque no sé si esa propia bodega se puede poner a producir mosto, a producir pasa de uva. Si debiera hacerlo, debería hacer alguna inversión específica, cosa que según lo que explica en un video que está en Facebook, él no está interesado ni quiere hacerlo. Sí se quejaba diciendo que, a ver, ¿por qué imponer a todo el sector este 25% y no hacer por ahí una aplicación gradual o segmentar según el tamaño del establecimiento? O un 25% de una producción general en donde algunas bodegas atiendan a esto y otras... Por ejemplo, o algunas consideraciones dependiendo justamente de la cantidad que se genera por año y demás. Vende, que o si se vende en el exterior, o si yo vendo el 100% de mi producción, ¿por qué el 25% podrían quedar exceptuadas esas bodegas? Por ejemplo, de este acuerdo vitivinícola entre Mendoza y San Juan. Es decir, más allá del anuncio con bombo y platillo, también hay algún sector que se ha visto en desacuerdo justamente con la firma de este convenio que, como decíamos al principio, firmó Cornejo, Uñac y el ministro Cabrera el viernes en el marco de la Asamblea Anual de El BID. Sí, por último, Cristian, además termina dependiendo todo de las buenas o malas cosechas, porque otra mala cosecha, si encima de que hay poco vino, un 25% lo tengo que hacer mosto o uva pasa... El factor climático es clave en la industria vitivinícola y es uno de los argumentos que el sector siempre esgrime cuando se lo compara con la cerveza. La cerveza, por más que llueva, truene, caiga granizo o lo que sea, salen las botellas de una planta industrial. En el caso del vino, es una bebida que se hace artesanalmente, más allá de que la bodega sea gigante, más allá de que el actor exporte, más allá de que sea de capitales extranjeros, lo que sea siempre tiene que ver con el clima, con la cosecha, con la uva, con el tratamiento que se le da posteriormente, con el embotellado y bueno, y después salir a buscar mercados, o adentro o afuera del país, ¿no? Bien, bueno, Cristian, muchísimas gracias. Muy Chicos, claro. hasta mañana, muchas gracias. Hasta luego.